Está con nosotros Nilton Condori, es el senador de la Alianza Unidad por el Departamento de La Paz y le agradecemos mucho la gentileza de acompañarnos esta mañana. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Diego Bendíes. Gracias por atender nuestro requerimiento. Senador, no sé si se enteró que el dirigente de los gremiales del Alto, Toño Ciñani, acompañado de un dirigente de los evangélicos, Luis Aruquipa, presentaron una denuncia penal contra usted, Mario Argollo y otros dirigentes por instigar a la violencia. Y yo creo que cada ciudadano tiene su propio criterio y también hacen acciones tal vez no genuinas, debe ser inducidas o tal vez condicionadas desde el gobierno central, yo pienso, porque el ser humano no actúa porque quiere, siempre busca apetitos personales, también la naturaleza del ser humano. Yo creo que están haciendo por ese lado. Entonces, ¿usted cree que estos dirigentes están como, son las organizaciones sociales afines al gobierno, más o menos? Es lo que puedo percibirla, ¿no? Todas las intervenciones que realizan el tal Toño Ciñani, siempre veo defender al gobierno, debe tener compromiso serio, ¿no? Como cualquier ciudadano hace sus cosas, pero que no se meta con las decisiones del pueblo boliviano, con las acciones conjuntas que se va desarrollando, ¿no? Descontento social que está pasando en Bolivia. A propósito del descontento social, usted ha firmado un acuerdo con sectores que hoy están movilizados, que piden la renuncia del presidente a tan solo 6 meses de haber arrancado la gestión. Eh, ¿Por qué hablar de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, senador? Precisamente yo fui, ¿no? Tal vez elemento esencial para despertar esa conciencia emancipadora que había indicado cuando vendí mi toro, ¿no? Y no me hicieron caso, porque cuando no respondes tus reivindicaciones al sector popular e indígena, ¿no? A la clase media, realmente ellos tienen derecho de hacer cumplir sus demandas. Y el Gran Cabildo, que se desarrolló en Ciudad del Alto 11 de abril, ha sido todo en marco a la Constitución Política del Estado. Se dio 15 días y ellos tenían mecanismos para poder entablar diálogo o buscar otros mecanismos más pacifistas institucionales, pero como no les ha dado la gana, yo creo que las consecuencias son estas que está pasando hoy. Ahora, senador, ¿no es demasiado pedir la renuncia de un gobierno que arrancó funciones hace apenas 6 meses? Yo creo que hizo muchas aberraciones, ¿no? Muchos errores políticos, como por ejemplo, no se sabe hasta el momento de los 32 maletas de narcomaletas, eh, lo que se ha defenestrado el avión con billetes, no hay un informe tan veracidad y tampoco no tenemos información clara de los hechos que pasan, por ejemplo, tema de una electoral, de la segunda vuelta acá en el departamento de La Paz. Han hecho pasar desapercibida. Y yo creo que estos elementos, tema de gasolina más que todo, ha provocado que ha dañado motores de todos y de todas, bolivianos y bolivianas, porque la mayoría en Bolivia, casi 85%, no es asalariado, es gente con cuentas propias y ellos precisamente tienen como herramienta de trabajo taxis, minibuses, etcétera. Y fui dañado. Creo que esto ha sido determinantemente para que el pueblo al final ya tome estas decisiones. Ahora, senador, ¿en qué consiste el acuerdo logrado con la Central Obrera Boliviana, con los Ponchos Rojos? ¿Cuál va a ser su participación? Porque a diferencia de estos dos sectores y de sus dirigentes, usted es una autoridad. Mi participación precisamente va porque no puedo traicionar, porque soy electo del pueblo y además vengo desde esa entraña aymara. Y mi compromiso es no traicionar a mi pueblo.
Y mi gran ambición es transformar mi Bolivia, cambiar mi Bolivia, acabar con los ladrones políticos, con esa élite ociosa que siempre nos vino delinquiendo desde hace 200 años. Eso es mi compromiso con el pueblo. Senador, hemos escuchado de algunos de sus colegas, algunos analistas también, decir, tras la firma del acuerdo, bueno, ahí está, el masismo está nuevamente reactivándose y Evo Morales está detrás de todo esto. ¿Usted tuvo contacto o tiene contacto con el expresidente? No, no conozco, nunca hablé, y además yo hice mis declaraciones, mi punto de vista sobre Evo Morales es que parece que esta gente élite ociosa anda un poco muy atrasado y sufre algún trastorno mental. Hasta en la Asamblea Legislativa repiten de Evo Morales, de 20 años, 20 años. Algo anda mal, hay que ajustar, algún perno está suelto en su cerebro de sus colegas, ¿no? No, nada que ver, yo simplemente estoy haciendo cumplir lo que el pueblo pide. Y así debería de ser. Si fuese así, una fluidez clara y tal vez de manera circular, creo que no habría bloqueos, no habría manifestaciones, porque sus gobernantes del pueblo estarían en contacto con su pueblo. Pero como no está en contacto, se divorcian del pueblo y hacen normativas en contra del pueblo. El pueblo no es, pues, al final idiota, ¿no? El pueblo tiene sentimiento, el pueblo razona, el pueblo medita, el pueblo también percibe, ¿no? Entonces yo creo que es el error que están cometiendo los políticos. Senador, usted por algunas declaraciones, propuestas que ha hecho, ha recibido, diríamos, cuestionamientos incluso de su propia bancada, de la Alianza Unidad. Sobre este último acuerdo firmado con la COP, con Ponchos Rojos, ¿ha recibido alguna llamada, ya sea de Samuel Doria Medina, líder de la Alianza Unidad, o alguno de sus colegas? Esto es por fuera de la Alianza Unidad. ¿Cuál es su situación actual? No, más bien no, no, y espero que no me llamen también. Yo no necesito, y tampoco no me gusta vivir en presiones. Yo pienso lo que siento, digo, lo que me dicen, lo que siente el pueblo, expreso. Es mi función. Senador, desde lo institucional, ¿qué va a hacer usted respecto a las agendas, los conflictos, las situaciones que hay actualmente en el país? Por ejemplo, uno de ellos, la ley 1720, el proyecto de ley que pretende abrogar esta norma que hoy deberá tratarse en sesión. Desde lo institucional, ¿usted qué va a hacer? Creo que es sencillo, ¿no? Desde mi punto de vista. Ya deberían instalar mis colegas, o ya deberíamos instalar, ¿no? Una asamblea con mayor prioridad, reducción salarial, eliminación de la renta vitalicia, aplazamiento definitivo de la ley 1720 y retiro definitivo del proyecto de ley antibloqueos y el tema de resarcimiento por mala calidad de la gasolina. Creo que estos elementos pueden apaciguar a todos los bolivianos y bolivianas, pero si van a seguir con su transigencia, con sus ideas tal vez más peyorativas, insultando de masistas, de socialistas, de populistas, yo creo que el pueblo se va a empoderar y endosar más hasta puede materializar lo que dice el pueblo, ¿no? Renuncia del presidente. Senador, ¿usted esta semana está en descanso o está en semana de trabajo? No, no de descanso, sino quiero decir, si no está como titular, más bien, ese es el término. Porque hoy a las 14:30 hay sesión en la que tendría que definirse
¿Qué va a ocurrir con este proyecto de ley que abroga la 1720? Yo no estoy, pero estoy conversando con mis colegas para que no exista más conflicto y responder a sus demandas de los hermanos y hermanas que vinieron caminando más de 45 días. Hay que abrogarlo, hay que abrogarlo. ¿Y cuál es la postura que ha podido percibir de alguno de sus colegas, ya sea titulares o suplentes, senador? Están poco a poco adhiriéndose al pueblo. Y ayer yo personalmente también dije, ¿no? Que deben adherirse a su pueblo. Asambleístas, concejales, alcaldes, diputados, senadores deberían estar en puntos de bloqueo para decir al gobierno que escuche sus demandas de ese pueblo, que está en crisis. Senador, ¿cuál es su evaluación de estos 6 meses ya del gobierno de Rodrigo Paz, del trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, los resultados en las elecciones subnacionales? Usted es alguien que eh, lee la política, de hecho ya está en un cargo político. ¿Cuál es su evaluación, senador? Desde la Asamblea Legislativa no cambió nada, nada, absolutamente nada. Simplemente fui cambio de personas y los actores son los mismos. Y si bien podemos ver con mayor meticulosidad la Asamblea, sigue la misma holgorio. Anterior martes, precisamente cuando yo estuve presente en la Asamblea Legislativa, más de 12 horas hablaron de Nilton Condor y de Evo Morales, 20 años. Nada, nada avanza, más bien están retrocediendo como alacranes y no veo nada productivo. Por eso que creo que el pueblo está enfadado, porque si realmente ese asambleísta tomaría en serio su trabajo, creo que no habría conflictos porque socializaría, tendría contacto con su pueblo. Yo creo que eso no está. En la parte ejecutiva, mucha aberración política, muchos errores políticos que están realizando. No están haciendo una lectura coherente, no tienen contacto con el pueblo de verdad. Yo creo que puede descadenarse tal vez en un hecho muy negativo. Eso es para mí los 6 meses. Senador, anoche el vicepresidente del Estado, Edman Lara, ha publicado una carta abierta dirigida al presidente. Son 2 carillas en las que, entre otras partes para destacar, dice: escuchar al pueblo no es debilidad, es mandato. Le decía o le recomendaba al presidente que vuelva a las bases de quienes votaron y que hoy muchos de esos sectores que apoyaron la candidatura de Rodrigo Paz y Edman Lara son los que están movilizados y expresan su descontento. Y esta parte, ¿no? Escuchar sus demandas no significa debilidad, significa comprender el mandato democrático que recibimos. ¿Cuál es su lectura respecto al vicepresidente Edman Lara y a estas tensiones con el presidente Rodrigo Paz? No sé sinceramente a qué se referirá con carta abierta. Tendría que entender desde el punto de vista sociológico, político, no sé, ¿no? ¿El qué lectura tendrá? Para mí no existe carta abierta. Aquí las cosas son prácticas. Bien se adhiere al pueblo o se adhiere a esa élite. Hay dos cosas. Eh, Senador, hoy quisimos, como todos los días hacemos, revisar el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras. Y bueno, nos encontramos con que justo en medio de los bloqueos crecientes está en mantenimiento. Usted, que está en contacto permanente con los sectores hoy movilizados, ¿tiene el último dato de cuántos puntos de bloqueo hay instalados en el departamento de La Paz, por ejemplo? Porque hoy estamos a ciegas, no sabemos cuántos bloqueos hay en el país. Tengo entendido que está totalmente paralizado carreteras como a Oruro, carretera a Oruro, carretera a Desaguadero, a Villacha, a Copacabana. También a Yungas, ¿no? Están totalmente paralizadas.
Y los puntos no te puedo precisar porque es transitorio. Senador, usted habrá escuchado que a raíz del momento actual en el que está el Departamento de La Paz, prácticamente cercado por puntos de bloqueo, surgieron nuevamente algunas voces que hablan de trasladar la sede de gobierno. Ayer, de hecho, lo destacábamos al arranque, una concejala de La Paz dijo que no sería mala idea, más tarde publicó un mensaje diciendo no, en realidad no quise decir que se traslade, solo había opinado al respecto. Y claro, surgen esas versiones de trasladar la sede de gobierno, como si el conflicto fuera que la gente de La Paz es bastante intransigente. Por lo menos así yo lo leo. No sé cuál es su lectura, senador. Si el pueblo alteño, las provincias tuvieran empresas, el pueblo no se movilizaría. No habría necesidad porque el pueblo puede estar trabajando tranquilo. Entonces, en el Alto, en 20 provincias no hay empresas. Eso aquí de pueblo. Sea derecha, izquierda, cualquier gobierno que entre, tiene que inyectar con capital económica para que existan empresas. Eso es, eso es el pedido que el pueblo pide. Parece que no entienden las autoridades. Y yo quisiera decir a esa señora Casimira Lema, creo que era periodista. Mira qué ridículo, o sea, siendo periodista no tiene una lectura cabal. Está provocando más al pueblo, está incitando, está irritando y se puede desencadenarse en un conflicto serio. Y cualquier conflicto evidentemente trae pues momentos nefastos y nadie no queremos eso. Yo pido nuevamente al gobierno que escatime diálogo. Ahora, senador, parece difícil eh, pensar en un diálogo si el pedido de muchos sectores movilizados es que renuncie el presidente. Ahí parecería que no hay posibilidad de diálogo, ¿o sí? Todo es posible. Cuando ceden ambas partes, es posible, pero cuando el gobierno se va a colocarse intransigente, va a sacar fuerzas policiales, ahí precisamente va a estallar una revolución. Tal vez ese momento ya se va a darse la tercera revolución que yo siempre hablo, ¿no? Y así va a ser. Senador, queremos agradecerle mucho la gentileza por atendernos en esta mañana, sus impresiones, su lectura, siempre importante y seguro lo estaremos convocando más adelante. Que tenga buen día. Gracias, gracias, Diego. Gracias al senador de la Alianza Unidad.